empezamos. David Barraza, bienvenido a Nación Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar por acá contigo, Nacho, compartiendo un poco de quién soy y lo que yo hago. No, contento yo porque pues esto quiere decir que está llegando pues a más personas aquí en Montreal, que la gente está un poco más interesada en saber ciertos temas, distintos puntos de vista pues pues digamos controversial país lleno de latinos que cada vez van arribando a este país, ¿no? Sí, en tu perspectiva, ¿sí crees que la nación latina sí sigue pues apareciéndose aquí en Canadá o cómo lo miras tú a nivel de percepción? Bueno, de hecho, sí es algo que yo he visto de los últimos 4 o 5 años. Cada vez más la comunidad latina está creciendo y hay una diversidad Ajá. de talentos que se ha venido creciendo. Yo creo que la pandemia ayudó esto a expander un poco también los talentos de la gente, que a lo mejor ya estábamos aquí, pero no nos habíamos enfocado en realmente descubrir esos talentos. Así que yo creo que la comunidad y la nación latina aquí en Montreal se está expandiendo cada vez más. ¿Cómo fue la pandemia? Sí, aquí, por ejemplo, tú que estuviste aquí, llevas 12 años viviendo aquí, ¿no? Llevo 12 años aquí, exactamente. Para mí fue un proceso de descubrimiento, de crecimiento. Además de descubrir mis talentos, también profundicé en cuestiones de lo que yo antes de la pandemia no tenía idea más o menos hacia dónde me quería enfocar. Y para mí sí fue un momento de crecimiento. Además de que también ahí impactó la cuestión de estar en casa tanto tiempo que bueno, no estábamos acostumbrados. Pero sí, para Ajá. mí fue un crecimiento y con la gente que he platicado, también me ha dicho, oye, ese proceso, ese periodo de 3 años fue exponencial. Encontré talentos que no conocía, descubrí otros, y bueno, así es como yo lo he percibido. Que por ejemplo, pues sí se vivió muy, a lo que escuché, en México, pues uno cuando estuvo la pandemia prácticamente no podía salir en cierto tiempo, también fue como que pues había ciertos reglamentos, toque de queda, aquí también se vivió igual, o sea, también hubo esas reglas tan estrictas, ¿no? Y creo que aquí todavía más, ¿no? Por ser un país que pues con su sistema tan rígido de seguridad, de sus reglamentos, pues la gente no tenía otra opción y eran muy pocas opciones para poder, digamos, romperlas, ¿no? Sí, exactamente. Esas restricciones que se pusieron en ese momento, pues sí, impactaron mucho a la gente. En el caso mío, yo empecé a descubrir talentos que ya estaba yo usando anteriormente, como la meditación, como el Reiki, Ajá. y me metí un poco más en el desarrollo personal y todo Ujú. eso, que también descubrí que con ese encierro de al menos el primer año, muchos de la gente con la que yo trabajaba ya en clientes antes de la pandemia, fue que se empezaron a acercar más a lo que yo estaba haciendo, porque muchos de las cosas que hacía yo las hacía presenciales antes de la pandemia. Después, durante la pandemia, lo migré en línea, y bueno, ya ahora reciente de un año para acá, que empecé también otra vez a hacer cosas presenciales, pero la gente empezó a ver que esto de la tecnología es una expansión que no estábamos planeados, ¿no? Y fueron de las ventajas de las restricciones que trajo la pandemia. Ajá, que por ejemplo, sí, en efecto, o sea, estuve escuchando a diferentes creadores, a diferentes gentes que hacían ese tipo de contenido digital, cualquier tipo y que fueron elevándose durante la pandemia porque la gente fue cuando pues estuvo en casa y fue como desarrollando esas ciertas habilidades que pues te permitían ya conocerte, profundizar en ti mismo, ¿no? Que a veces pues suele ser muy importante para conocerte y saber de lo que puedes ser capaz. Muchas veces uno tiene limitantes y por la rutina de vida, pues no se da cuenta de esas ciertas capacidades o habilidades que uno posee dentro de nuestro interior, vaya, o sea, Mm. para decirlo así. Tú, por ejemplo, llegaste hace 12 años en México, ya te dedicabas, ¿a qué te dedicabas en México? Bueno, en México yo me dedicaba al área de informática por alrededor de 10 años antes de venir aquí a Canadá. Y llegué aquí a Canadá con esa misma intención de continuar en el área de informática. Entré en ese medio, Ujú. y lo que me llevó a dar ese salto al desarrollo personal fue la separación con mi expareja, con la que yo llegué aquí en el 2012.
Ok. Y eso fue lo que me llevó a dar ese brinco a descubrir qué es lo que quería hacer ahora con mi vida. Si bien es cierto, continué con el área de informática, sin embargo, me metí más a esa área de desarrollo personal, primero para salir de ese evento oscuro en mi vida que me ayudó a descubrirme. Entonces, así fue como yo empecé mi historia aquí en Canadá, que bueno, yo creo que cuando venimos aquí a Canadá traemos un sueño, una visión, y cuando te sucede algún evento, ya sea como por ejemplo gente que llegó aquí un año antes de la pandemia y fue una revolución, que gente que perdió el trabajo. Ujú. En mi caso, ese evento de la separación, del divorcio, fue lo que me hizo entrar a este mundo del desarrollo personal. Al mismo tiempo, combinando el área de informática, la tecnología, como una fuente también de tener ese ingreso que me ayudó a financiar. Entonces, así fue como yo transicioné de México a Canadá y que me ha ayudado a seguir continuando este crecimiento personal. Ujú, ok. Dame chance, voy a checar nomás aquí para ver si todo va bien. A veces hago como eso. Y ya. Rapidito para saber si tus audios se escuchan muy bien y todo. A ver, habla otra vez. Uno, 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 dos, hola, ¿qué tal? Probando, dos, tres. Retomando otra vez la plática informática, pues digamos que es un mundo de ciertos procesos, ¿no? Estás como que codificando esos códigos, tu mente también trabaja bajo esos regímenes, ¿no? De que paso por paso me identifico mucho porque pues tengo amigos, tengo que son ingenieros, programadores y todos, pues sus acciones también son determinantes a base de ciertos patrones que tienes que seguir y muchas veces pues es difícil, ¿no? El estilo de vida, Sí. estar como haciendo, como salirte de ciertas zonas como de confort o como de lo usual, o sea, de tu rutina. De Chihuahua, eres originario, ya viviste toda tu vida y toda esa onda, ya naciste, creciste ahí en el norte de México. Sí, de hecho yo nací en Chihuahua y ahí crecí y ahí estuve en Chihuahua hasta Ajá. que terminé la universidad y de ahí me mudé a Monterrey. Y Ah, ahí ok, estuve ok. los últimos 13 años de mi estancia en México antes de Ujú. venir aquí a Canadá. ¿Y por qué Canadá? ¿Cómo se te presentó la oportunidad? Dijiste, bueno, es un país que pues prácticamente puede ser una oportunidad más seguro. ¿Por qué no Estados Unidos? A sabiendas de que pues sabemos los estados Ujú. del norte, la mayor población tiende a mudarse para Estados Unidos por la cercanía geográfica que hay, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, bueno, el sueño de venir a Canadá lo inició desde que estaba en la secundaria y propiamente Canadá no era el país que tenía en mente, sino estudiar y vivir en el extranjero. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra Ah, ¿en serio? cuando terminé la universidad y me mudo a Monterrey. Estuve trabajando un año y medio en Monterrey, junté por ahí un dinero y me fui un año y medio, después de un año y medio me fui 3 meses a Inglaterra. Ujú. Después de ese viaje fue que dije, esto me gustó, me gustaría vivir fuera. Desafortunadamente Inglaterra es un país con que la cuestión inmigratoria es más cerrada como aquí en Canadá. Y ¿Es un poco más racismo o eh, catalogas? no tanto racismo, pero es más controlada la gente que legalmente ingresa para quedarse a trabajar. Sí hay mucho ilegal, como en todos los países, Ujú. incluyendo como en Estados Unidos, Sí. pero pues, las leyes de Inglaterra son más severas en cuestiones de si te llegan a cachar con dinero ahora sí que en el mercado negro, te deportan y bueno, como todos los demás países, pero allá son más severos, ¿no? Ujú. Y ya cuando regreso a México, dije, bueno, aquí voy a crear un plan para poder buscar cuáles son los países que pudieras tener apertura para inmigración. Mm. Y de ahí, bueno, cuando empecé a hacer eso, había dos países, bueno, ahorita no desconozco, pero en aquel momento, como en el 2008, Australia y Canadá son los países que tenían mayor apertura a la inmigración. ¿Te fuiste a Inglaterra? O sea, perdón que te interrumpa, ¿te fuiste para allá como un intercambio escolar o simplemente a experimentar? Sí, me fue como un intercambio escolar, me fui a estudiar inglés, a practicarme inglés con la excusa del inglés, aunque yo ya sabía hablar Ajá. inglés, pero la excusa era, bueno, para no irme nada más de puro cotorreo, dije, bueno, voy a ir a estudiar inglés, aprovecho el viaje, conozco Sí, sí. y aprendo el inglés. Y esa fue la excusa
una excusa mía y con mis papás también. Sin embargo, fue un viaje que me ayudó a madurar también, porque fue mi primer viaje solo, irme a hacer todos los trámites los hice solo, incluso llegué allá a una familia con la que no conocía y todo. Ujú. Entonces es un viaje que me ayudó mucho a abrir mi espectro, de decir, bueno, si quiero emigrar, ¿a dónde quiero emigrar? Ujú. Y cómo lo voy a hacer. Entonces, eso fue mi proceso en Inglaterra. Y ¿No de fue ahí, muy tedioso el proceso para que te aceptara el colegio, para que te dieran ciertos permisos de estudio, para estar tu estadía allá? O sea, no batallaste mucho por ser mexicano, por ser occidental. O sea, no, en sí fue un proceso normal, se podría decir. sí, fue un proceso normal. Fíjate que no fue un proceso fácil. Yo me apoyé mucho con el consulado británico ahí en Monterrey, Ah, que ok. fueron los que me ayudaron a contactar la escuela, a sacar permiso, a contactar con agencias de viaje que me dieran algún precio especial por ser estudiante. Ujú. Y para mí esa fue la forma en la cual me fui a Inglaterra. Ajá. Y de ahí fue que el sueño a venir a Canadá se empezaba como que a cristalizar. Y cuando hubo toda esta ola de violencia en México, pues más palpable a cuestión de los medios por ahí en el 2009, 10, hasta el 2011, fue que dije, no, esto es una señal para perseguir ese sueño y migrar a Canadá. Sí, que por ejemplo, me vino a mi mente porque también me vine por medio de un colegio que su matriz, por decirlo así, está en Australia y te ofrece ciertas ofertas también de migración, de estudiar y con la posibilidad de tener tus papeles y un estatus migratorio pues muy bueno y básicamente seguro, como lo es tu residencia y pues posiblemente tu ciudadanía pues se pospuso, bueno, se presentó la oportunidad de Australia también, pero tú sabes que si te migras para el otro lado del mundo ya vas a estar totalmente desconectado de Sí. de tu familia, de tus costumbres, de tus raíces. Puede ser bastante complicado, pero a la vez también muy atractivo porque sería otro nivel de experimentación, ¿no? Sí, exactamente. Fue una de las cosas que yo pensé también al Ajá. momento de evaluar Australia. Y dije, bueno, lo puse sobre la mesa y sí, mi familia sí me dijo, pero si te vas a Australia ya no te vamos a ver más que quizás a lo mejor cada 5 años que tengamos la oportunidad. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo está Canadá. Y fue que investigué la oportunidad en Canadá. Y así fue que en un año hice mis trámites desde México. Como Afortunadamente, estudiante te viniste. no, yo me vine con residencia ya permanente tramitada Ah, ok, desde ok. México. Como el Express Entry, como se le llama. Actualmente o no sé. Actualmente no sé cómo se llama, pero en aquel momento se llamaba Skill Worker, que es trabajador, no sé cómo lo traducirlo, pero es como un trabajador que ya Ujú. llega con Ciertas habilidades, ciertas ¿no? Cierto habilidades perfil. para poder encontrar un trabajo aquí en Canadá. Entonces Ujú, creo que ya ha cambiado un poco la ley y todo eso. Pero ahora le han cambiado el nombre ujú. y han hecho bastantes modificaciones, incluso antes de que yo llegara aquí a Canadá en ese mismo año, ya teniendo yo la residencia, hubo algunos cambios a nivel federal y también a nivel de Quebec. Ujú. Y que, por ejemplo, llegar en familia puede ser una ventaja o cómo la miras tú a tu percepción. Tu percepción. Llegas en pareja, actualmente sí hay un programa donde llegas con residencia permanente, son por puntos, muchas veces pues es más benéfico llegar con hijos o con un respaldo familiar porque pues quiere decir que considera el gobierno que es un estatus más, una mejor base también para el inmigrante. En este caso pues también se puede facilitar un poco más, ¿no? Sí, de hecho, cuando vienes con familia, incluso hasta te dan un poquito más de apoyo por la cuestión de, de generar una, pues una estabilidad aquí a nivel tanto los hijos como a nivel pareja. Digo, desafortunadamente, no todas las parejas que llegan con familias prosperan. Ajá, Conozco, algunos se separan, sí, otros sí. nada más por cuestión de entrar juntos, vienen nada más como compromiso de decir, bueno, ya casi estamos separados, nomás firmamos que venimos como pareja y aquí cada quien agarra su camino, ¿no? Ajá. Es un poco también como lo que no se ve detrás de cámara, ¿no? De cuando llegan familias, y me ha tocado conocer familias que llegan aquí y que a los 6 meses, un año se separan. En mi caso no fue por decisión, fue por una cuestión bueno, ella decidió continuar su vida emocional con otra persona
Y ahí fue donde dije, bueno, esto que estoy viviendo tiene una razón de ser, tiene un motivo, y empecé a buscar el aprendizaje. Pero sí, sí como familias, yo he visto que hay más oportunidades cuando ingresas como con pareja, incluso pareja y aparte familia, que cuando vienes solo. Como que lo que está buscando también el gobierno de Canadá es que la gente crezca aquí, sobre todo si los niños son pequeños, te dan un poco más de oportunidades y los apoyos gubernamentales que te dan para educar a los hijos también. Ujú. Estaba checando y muy destacable lo que comentas, porque al igual he conocido, tengo amigos que se han separado al momento de emigrar. Uno me viene mucho a la mente porque tengo amigos de la escuela, estábamos debatiéndolo otra vez, porque no, pues vengo soltero y tengo la posibilidad de hacer una nueva vida con una persona diferente, tal vez de otro país o de mis mismas raíces. Otro carnal destacaba, no, pues yo me quiero traer a una mujer de mi ciudad, pues tal vez si se acopla al estilo de vida de acá. Mm. Son uno de los riesgos, ¿no? Cuando te vienes en pareja, de que, bueno, no sabes si se va a adaptar la otra persona o no sabes, desconoces si juntos van a poder tener o emprender esa nueva vida, ¿no? Porque al momento de emigrar empieza desde cero y las carencias también llegan. No quiere decir, es muy diferente, ¿no? Cuando llegas a otro país no tienes las mismas comodidades, tal vez al principio, porque pues indudablemente, aunque vengas con residencia Mm. permanente, te tienes que adaptar al idioma, a otros factores que son totalmente diferentes en cuestiones económicas y también socioculturales, ¿no? Vienes con pareja, pero pues también es un debate o es un reto, me imagino, para tener esa, pues, ese logro de poder entablar una buena, ciertos cimientos, fuertes cimientos que puedan tener una relación duradera. En este caso, Montreal, ¿cómo lo miras? Es una ciudad multicultural, cada vez llegan más inmigrantes también. Hay muchos factores que uno podría pensar de que el alto índice de divorcios sigue incrementando año por año. Actualmente arriba del 70% de parejas que llegan aquí se divorcian. ¿Por qué crees tú por qué consideras que puede pasar ese tipo de casos? ¿Por qué aquí en Montreal o por qué en Canadá? Tal vez sea por migración o tiene que ver mucho con el país o la ciudad donde te encuentres. Yo, en base a la experiencia que yo viví y después lo que yo reflexioné después de mi divorcio, Ajá. y todas estas reflexiones, algunas de ellas las plasmo en un libro que publiqué en el 2021. Esto viene más también de qué tan sólida esté la pareja antes de venir a Canadá. Si bien es cierto, la inmigración es yo lo considero como una prueba que la pareja tiene que enfrentar. Si la Ajá. pareja antes de venir y no nada más aquí en Canadá, en cualquier país que la pareja emigre, si no está solidificada o no tienen una base tanto de comunicación, de unión con la pareja, es muy probable que durante el proceso de inmigración sobre todo hay una curva de aprendizaje, como tú lo mencionabas, en el proceso de adaptación, lenguaje, si uno viene con una expectativa de querer encontrar un trabajo quizás similar o parecido a lo que estaba uno habituado a hacer en el país de origen. Ajá, sí. Si no tenemos pues esa madurez tanto como seres humanos como pareja, definitivamente la emigración va a desestabilizar la pareja y es por eso que ahí es donde a veces las parejas se divorcian, ahí es donde o llegan y puede suceder el lado contrario, que la emigración les haga reflexionar y unirse más, pero la gran mayoría de las parejas que llegan aquí que no traen una buena estabilidad, desafortunadamente se separan y es más también cuestión cultural, porque acá en el primer mundo, pues la mayoría de las parejas que yo he conocido, tanto en trabajo o en conversaciones, son parejas que empezaron muy Ujú. jóvenes y que no tenían una visión a largo plazo. Entonces, cuando empiezas muy joven, ya cuando llegas si tuviste el matrimonio a los 20 años, por ahí ya cuando llegas a los 30 años, muchas parejas se están separando. Ujú. Cuestión en México es diferente, en nuestros países latinos la mayoría de las personas se casan ya llegando casi a los 30. Pero yo digo que la gran mayoría de las parejas que se divorcia con el proceso de inmigración es debido a que hay una falta de solidificación en la pareja y aparte pues hay factores, como te digo, la inmigración, la adaptación, el lenguaje, que son factores
que vienen a probar. Sí. El factor económico, ¿qué tan probable puede ser? También el factor económico, porque bueno, llegas aquí con cierta cantidad de ahorros que traes de tu país y si la administración de la economía no se hace de manera adecuada para ese proceso, al menos yo en mi experiencia yo traía al menos como un promedio de 6 meses Ujú. de dinero para decir, bueno, si no encuentro un trabajo rápido, en menos de esos 6 meses, puedo sortear la cuestión de alimentación y transporte, que es lo básico, y la habitación. Yo estoy también convencido que la cuestión económica también es uno de los factores que pueden hacer que las parejas se separen si no hay una buena organización, porque definitivamente los primeros al menos 6 meses es un proceso donde todos los gastos van a salir de esos Ajá. ahorros. Sí, sí. Entonces, yo justamente es un debate y un análisis que uno también implementa a veces porque es de que, bueno, estábamos platicando también, hemos debatido entre amigos y yo decía, bueno, ¿por qué las parejas, por qué el factor económico puede ser algo importante para la separación de las parejas, de estas personas casadas? Si aquí puedes trabajar y puedes, si trabajas, te va, pues ganas dinero, la remuneración es buena, si trabajas ciertas horas, los empleos, los salarios, bueno, pero también como el sistema económico está establecido, la base de los impuestos, que muchas veces el gobierno, por más que trabajes y que quieras alcanzar ese objetivo, muchas veces el mismo sistema te jala hacia atrás y aunque por más te esfuerces, por más pues horas que metas, por más el salario que quieras alcanzar, el salario más alto, Ujú. el sistema muchas veces pues no hay cómo buscarle, no te bloqueas, no encuentras ese hueco, cómo jugar con eso y poder tener esos alcances, porque sabemos que aquí pues todo se rige a base de cálculos, se rige a base de tablas, el gobierno define tu estatus y entre más trabajas, más te quitan. Muchas veces me quiero comprar este carro, me quiero comprar esto, pero al final me quitan demasiado y las cuentas me siguen saliendo las mismas. Yo al principio pues me imaginaba que era más capitalista en ese sentido, pero ya te vas dando cuenta que muchos, el factor también a veces no depende de ti, ¿no? Y es más que entenderlo, lo más importante, ¿no? Cómo funciona, en qué país donde estás, porque pues eso es muy importante la ideología que tengas, la idea que tengas del territorio donde vas a emigrar, ¿no? También conocerlo y entender cuáles son las bases que se rigen en dicho país, ¿no? Muy importante. Sí, 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 es cuestión de entender un poco la cuestión económica y sí, como tú bien lo mencionas, sí, la cuestión de los impuestos también es algo que lo que yo he vivido es que conforme vas incrementando tu salario y vas teniendo incrementos salariales en los trabajos que vayas teniendo, pues uno pensaría que vas teniendo más ingresos, pero al mismo tiempo es proporcional. Tienes más Ajá, ingresos, te quitan más impuestos. Entonces, ajá. al final de cuentas, por ejemplo, puede llegar un trabajo en el que te digan, te vamos a aumentar $3,000 y suena muy bonito, va a tener $3,000 y uno cree que esos $3,000 va indirecto al bolsillo. Sin embargo, de esos $3,000, casi el 50% son impuestos, así que te viene quedando casi lo mismo que el anterior sueldo, ¿no? Entonces, ahí lo que yo he encontrado es que la estrategia es más irse como trabajador autónomo y a veces puedes facturar un porcentaje mayor. Tiene sus desventajas porque tú administras tus impuestos, Sí, sí. pero puedes deducir más cosas, puedes trabajar incluso hasta ya cuando tienes un poco más de conocimiento del medio, pues como independiente y que lo que yo he visto, pues al menos en los últimos 3 4 años, que la gente ha buscado más trabajar como independiente para poder también sortear esa cuestión económica, decir, bueno, voy a deducir cosas que a lo mejor en mi empleo no puedo deducir, como la factura del teléfono, del internet, muchas cosas que El lugar donde vives el lugar también, donde ¿eh? vives exactamente, que no lo deduces cuando estás como empleado y que yo creo que esto empezó a raíz de la pandemia, que mucha gente empezó a descubrir que el trabajar como autónomo empezó a tener más ventajas que desventajas por un mito de decir, bueno, es que voy a pagar más impuestos. Quizás sí puedes estar ahí en esa disyuntiva de voy a pagar más impuestos, pero al mismo tiempo voy a deducir más cosas, me administro de una mejor manera y puedo yo tener esa libertad de controlar mi
mi flujo económico en vez de dejarle todo en las manos del gobierno y como tú bien dices, en vez de sentir que vas avanzando, te vas hacia atrás. Sí, porque viene a tu mente, ¿no? Voy a ganar, me van a pagar el 20% más de cada cheque y obviamente entre más generes, más convierte la calidad de vida más costosa, ¿no? Porque pues dices, pues gano más, pues tengo cierta posibilidad de tener este lujo o esta cosa pues de mayor calidad, entonces ya vas como aumentando tu flujo de gasto, ¿no? Pero si no te das cuenta es de que viene siendo proporcional y entre más ganas más te quitan. A mí me pareció, yo me di cuenta de eso a los primeros meses que empecé como a trabajar ya formal, de full time y de que pues ya mezclaba la escuela, el trabajo y es de que uno a veces, pues la gente poraliza de que ganas tanto, sí, que te pagan tanto a la hora arriba del mínimo, pero pues también no aclaran el tema de impuestos, cómo se maneja y puedes ganar arriba del mínimo, pero pues al final al cabo la conversión te va a quedar igual prácticamente, ¿no? Ciertas ventajas sí, la gente destaca y es cierto que al momento de pedir un crédito bancario o hipotecario, pues tienen bastante beneficios de comprobar una nómina con el salario bruto, porque al final de cuentas también es lo que le interesa al banco y al gobierno, se fijan mucho en el salario bruto. Pero pues también esa polarización que existe de la información, de que pues te venden, te vas a ganar tanto la hora, pero pues no profundizas y no aclaras de que pues cómo está el sistema tan firme y muchas veces pues a veces no es tan conveniente, ¿no? Porque te libras de responsabilidades y estrés. Me ha pasado y con amigos también que mejor muchas veces desistes en querer avanzar a tener ciertas responsabilidades en una organización porque al final al cabo te das cuenta de que va a ser lo mismo pero con más estrés, con mayor pues trabajo mental y físico y muchas veces pues vas a tener con esa frustración, vas a tener que lidiar y con esa presión también por parte de los superiores que estén arriba del organigrama dentro de esa organización. Oh, David, entonces llegaste acá, empezaste he checado tu contenido, tus redes sociales, veo mucho que transmites eso, ¿no? Las ideas de las, pues de lo que puede hacer la gente, ¿no? De las capacidades que tiene. El inmigrante, pues no cualquiera puede emigrar tampoco, ¿no? Así como una persona, ¿cómo lo catalogarías? Una persona que puede, pues, hacer algo con sus manos, tiene una fuerza, la mente fuerza física, todo va conectado en un solo ser o cómo tú lo dividirías en ese aspecto, porque muchas veces tienes las capacidades pero no las ejerces. En este caso, pues cómo tú lo destacarías, cómo lo explicarías. Mira, bueno, todos tenemos todos tenemos un poder interior. Y ese poder interior es el que nos hace descubrir esas habilidades, tanto físicas como mentales. Si bien es cierto, hay gente que tiene más destreza para algunas habilidades u otras. Sin embargo, ese poder interior que te menciono, cuando logramos conectar con él, y me refiero a cuando logramos tener esos espacios de tranquilidad, que no estamos en el estrés de la rutina diaria, empezamos a descubrir esos habilidades y talentos, que fue lo que a mí me sucedió durante el proceso de introspección después de la pandemia, y empecé a descubrir ahí que tenía yo ese talento para poder ayudar a la gente a conectar con ese poder interior, con la esencia de cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje que yo transmito tanto en mis pláticas, en mis publicaciones, de darle a la gente esa, esa sensación o más bien ese positivismo que si la gente está frustrada porque quizás a lo mejor no avanzan las cosas en la vida, no es porque no tengan las habilidades ni el talento, sino es porque hay algo que les está impidiendo, quizás a lo mejor algo del pasado, alguna herida, alguna emoción muy fuerte que está bloqueando el momento de conocerse a uno mismo. Y ese es básicamente lo que yo he encontrado, que la gente, cuando empiezo a ayudarlos, empiezan a decir, ahora entiendo que me gusta el diseño, soy hábil para no sé, cuestiones incluso
de informática, hay gente que en sus países de origen se dedicaban a una profesión y aquí llegaron y con algunas conversaciones conmigo me han dicho, mira, me voy a meter a estudiar informática. Y después de algunos meses me dijeron, oye, es algo que me gustó y que no sabía que yo tenía esa habilidad. Entonces, Sí, sí. eso es algo que todos tenemos, más hay que darnos la oportunidad de descubrir esos talentos. Que, por ejemplo, a base de que tú tratas de ayudar a la gente, de terapias, de pláticas, de foros, a base de que cuál sería tu fuerte en este caso para poder, digamos, entablar una conexión con la gente y hacerles saber de que, bueno, tienes estas capacidades y puedo profundizar dentro de ti para hacerte saber que tienes todas esas habilidades que puedes desarrollar en el día a día. Claro, mira, yo utilizo en mis sesiones de coaching, Ujú. yo utilizo la programación neurolingüística, que tiene que ver mucho con entender cómo funciona la mente inconsciente, muchas de nuestras creencias, de nuestros bloqueos, incluyendo miedos que tenemos hoy en día, que son los que nos impiden alcanzar lo que queremos alcanzar, están grabados en nuestro inconsciente y que vienen programados desde la infancia. Entonces yo me apoyo mucho en la programación neurolingüística para que la gente conecte o encuentre ese momento en sus vidas donde empezó ese bloqueo. Y a nivel presencial, me apoyo con herramientas de empoderamiento, con actividades de empoderamiento de alto impacto que hacen que el inconsciente materialice a nivel físico, porque una vez que identificamos esos miedos y esos bloqueos, si no lo materializamos físicamente o le ponemos un nombre físico, el inconsciente lo va a asimilar, sin embargo, va a ser más complicado de poderlo superar. Y cuando te menciono actividades de alto impacto, son actividades donde uno puede hasta hacer cosas imposibles como romper una tabla de madera con la Ajá. mano simplemente visualizando, incluso Ujú. hasta caminar sobre brasas de fuego. Cuando Ujú. la gente me dice, oye, ¿cómo lo pudiste hacer tú? Bueno, es un trabajo de manera inconsciente Ajá. y es posible hacerlo. Es cuestión de dejar de lado esos miedos que todos tenemos y trabajarlos y ponerles un nombre físico para poder vencer esos miedos y que después esa sensación, cuando vamos no sé, al trabajo o en alguna situación de estrés, si yo pude superar esa pequeña dinámica, yo sé que puedo superar cualquier obstáculo. Entonces, ahí es donde yo me apoyo de esas dos herramientas, la programación neurolingüística y las herramientas, las dinámicas de alto impacto, para poder hacer esa unión para que la gente pueda darse cuenta de todo ese poder que tienen interiormente. ¿Cuántos niveles de conciencia hay? ¿Tres actualmente? Los que maneja la conciencia. ¿Es el inconsciente, subconsciente o cuántos son los que existen? O los cuando. Porque me acuerdo que tienes que llegar tienes que atravesar uno o dos para llegar hasta el más profundo. Es el que pues ya es de otro nivel, ¿no? A lo que he escuchado, a lo que me han comentado ciertas también personas que se conocen del tema, pero ¿cuántos niveles podrían ser los que tiene el ser humano en la conciencia? Pues mira, está el nivel Ajá, inconsciente como tal, que como yo lo trabajo y lo he aprendido, todo lo que hacemos día a día, el 95% de las cosas que hacemos día a día están controladas por el ajá. inconsciente. Desde nuestra cuestión física, la respiración, todos los órganos vitales están controlados por el inconsciente. Y solamente el 5% de lo que hacemos en nuestro día a día está controlado de manera consciente. Dentro del inconsciente, así como tú lo mencionas, hay varios niveles. Eh, pero lo más importante de entender del inconsciente es que dentro de ese 95% está grabado todo lo que queremos alcanzar en nuestras vidas. Desde sueños y metas hasta lo que hacemos de manera consciente. Lo que sucede aquí es que estamos muy desacostumbrados, o más bien no estamos acostumbrados a trabajar con el inconsciente. Para Ajá. poder accesar al inconsciente hay que trabajar de manera consciente. Y todo lo que se ve ahorita en las redes de afirmaciones, todo esto de manera consciente funciona, pero hay que ir más profundo a ver
cuáles son los obstáculos o experiencias o situaciones en el inconsciente que sucedieron, que ocasionaron un bloqueo, para ahora sí de manera consciente poder trabajar a través de pues afirmaciones o meditaciones u otro tipo de herramientas que puedan ir directamente a sanar y reprogramar esa situación del inconsciente para que pueda estar ahora sí en el mundo consciente, tener un reflejo positivo. Como yo lo aprendí, como me lo enseñó, como lo aprendí de mis maestros, es el inconsciente es como la mujer. Controla, ahora sí que si te das cuenta, en una pareja, el 90% de las cosas son controladas por la mujer y el 5% es el varón, ¿no? Ajá. Y si no trabajan en conjunto y uno de los dos está desbalanceado, bueno, en la manera consciente quizás a lo mejor vamos a querer actuar de una manera, pero el inconsciente no va a poder tener esa conexión y va a haber un desbalanceo y es cuando ahí nuestra vida se bloquea y sentimos que estamos girando en un mismo círculo y no avanzamos. Cuando empezamos a trabajar ahora sí los dos, empezamos a hacer ese engranaje para que pueda empezar a avanzar nuestra vida. Y es una mezcla de todo, ¿no? Lleva un proceso para conectar ambas partes, queriendo decir, bueno, quiero empezar a trabajar, quiero empezar a indagar un poco sobre eso, la verdad me interesa, estoy como, pues me siento como una parte vacía o desconectada, que muchas veces quieres hacer algo, lo que comentas, y ciertamente te sientes como, pues te sientes muy aparte, te sientes aparte, aislado, Uh-huh. pues puede ser ciertos factores. Si una persona quiere decir, bueno, pues quiero conectar conmigo mismo, con mi ser, lleva un proceso que tienes que hacer, hay un tiempo determinado de que, bueno, son esto, o cada caso puede ser diferente dependiendo tus habilidades o tu interés en interno para poder, digamos, hacer esa conexión contigo mismo. Básicamente, es más que un proceso, cada caso es independiente porque cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias. Ujú. Cuando trabajo con la gente me enfoco en qué es lo que la persona quiere lograr con la sesión o con el trabajo que hacemos en conjunto. Ajá. Hay gente que quiere superar una situación o una situación dramática, quizás a lo mejor una violación o violencia familiar o violencia física. Hay gente que quiere superar, a lo mejor tiene apegos a exparejas o quizás a lo mejor apego a un familiar querido que ya pasó de esta vida y no ha podido superar ese momento. Dependiendo de la situación, el caso que la persona quiera trabajar, Ujú. me enfoco primero en ir hacia la raíz. ¿Cuál es Ah, ok. el motivo por el cual me está detonando hoy en día quizás a lo mejor angustia, depresión o que siento yo que no avanzo? Cuando vamos hacia la raíz y encontramos ese momento, empezamos ahora sí a trabajar con diferentes técnicas. Podemos Ujú. trabajar el perdón, podemos trabajar situaciones donde hay que reprogramar al inconsciente, Sí, sí. anclarlo con situaciones, momentos positivos del momento presente, para que ese enlace neuronal que se está ligado a un evento de frustración pueda ser reprogramado y entonces ahí es donde entra el consciente a trabajar con el inconsciente y empezar a cambiar esos enlaces y ahora sí en el momento presente tener una perspectiva diferente de ese momento. Pero la clave es ir a encontrar ese momento de raíz que me está causando malestar en el momento presente para ahora sí utilizar las herramientas adecuadas para poder reprogramar y de ahí en el momento presente también poder vencer algunos miedos que me están causando estragos en este momento y en vez de que sea un miedo que me esté bloqueando, Ujú. usar ese miedo para poder impulsarme a lograr metas en mi vida o alcanzar sueños o llegar al siguiente paso en mi vida. Entonces, básicamente es ir hacia la raíz para poder trabajar desde el momento presente un caso en específico. La gente se va dando cuenta paso por paso, o uno mismo se puede ir, digamos, sí, teniendo la perspectiva de ese proceso, ¿no? Por llamarlo así, la gente misma sabe al final al cabo cuando termina
ese trabajo, esa terapia, esa dinámica, la gente se da cuenta de todo lo que ha vivido, tienen cómo es la reacción, por ejemplo, de una persona que ejerce eso, o puede decir, bueno, me siento pleno, me siento ya conectado conmigo mismo, pero sin embargo en el proceso fue como que no recuerdo ciertas cosas que viví, que conecté conmigo mismo, en las que me ayudaste para poder, digamos, entablar esa relación. ¿Cómo es la experiencia por parte de la gente que ejerce ese proceso? Sí, de hecho el proceso es tan, tan evolutivo Ajá. que las respuestas que tiene las respuestas que va generando la misma persona a lo largo de ese proceso de evolución, Sí, sí. va descubriendo esas respuestas y va descubriendo qué es lo que quiere hacer con su vida y va descubriendo otros eventos durante ese proceso que a lo mejor no se habían dado cuenta que eran importantes y durante ese avance la gente se va sintiendo que empieza a moverse, ahora sí como si tuvieras un engrane, que ahora sí el engrane empieza a moverse y empieza a encontrar la raíz y cuando cada vez se va acercando más hacia la raíz y vamos trabajando ese momento, de manera automática la gente va como en el momento presente, les hace el clic, ahora sí como decimos en México, les cae el 20 y dicen, Ajá. ahora entiendo por qué reacciono así en el momento presente, ahora ya sé que quiero hacer estos cambios y esta situación del momento presente, a lo mejor yo es una persona que siempre dejo todo al final, ¿no? Y procrastino y lo dejo todo a medias, pero no sabía cuál era el proceso. Entonces, en ese caminar que yo los acompaño, empiezan a encontrar esas respuestas. Hasta he tenido casos en los cuales emprendedores que sentían que sus negocios estaban estancados, después de un proceso de acompañamiento Ajá. y en eventos presenciales que he tenido, donde han vivido esas dinámicas de alto impacto, me han dicho, oye, a raíz de ese evento me sentí más empoderado, empecé a encontrar respuestas, me aventé a hacer cambios en mi emprendimiento y hoy en día con tu acompañamiento estoy viendo que mi negocio está prosperando y me di cuenta por qué era ese bloqueo. Ujú. O cuestiones personales también de sanar heridas del pasado también. Al momento de ir avanzando, la persona va sintiendo esa ligereza y va encontrando respuestas que estaban ya dentro de su corazón y dentro de su esencia, pero no se había dado la oportunidad de encontrarlo y con el acompañamiento que yo tengo es ese proceso de ayudarlas a encontrar esas respuestas. Hablabas también del firewalking, hablabas de otras acciones, digamos, no comunes que el humano puede hacer con con esa ayuda, por decirlo así, neurolingüística. Tú te apoyas en la neurolingüística para hacer ese tipo de actividades al momento de la gente de efectuarlas. ¿Están conscientes o ellos cuando, por ejemplo, están conscientes de hacer eso y ya cuando ejercen la acción, reconocen que caminaron sobre brasas, que rompieron una tabla o cómo es ya cuando se finaliza pues la dinámica, o sea, la experiencia? O sea. De hecho, es un proceso en el cual trabajo con la gente a nivel consciente Ajá. para que puedan visualizar cuáles son esos miedos, porque el miedo es el principal factor que nos bloquea. Cuando escuchamos, ya sea, por ejemplo, caminar sobre brazos de fuego o romper una tabla de madera, así, bueno, lo primero que causa impacto es me voy a hacer daño. Y el miedo lo que hace es bloquear, decir, no, por aquí no va. Sin embargo, cuando yo trabajo con estas dinámicas, trabajo con la gente a nivel consciente, a identificar cuáles son los miedos actuales que me están impidiendo. Cuando ya trabajamos los miedos, los acompaño a que reflexionen qué es lo que quiero alcanzar, cómo puedo usar ese miedo para alcanzar una meta en específico a corto o a mediano plazo. Cuando ya los llevo a identificar el miedo y cuál es la meta que quieren alcanzar, les digo, bueno, ahora vamos a ejemplificarlo, vamos a hacerlo en una dinámica. En el caso de caminar sobre brasas, cuando están parados ahí frente a la cama y ven las brasas ardiendo, ven los brillitos del Ujú. fuego, Sí, sí. si hay gente que se ha detenido y ha dicho, no, esto no es para mí.
Sí. Sin embargo, hay gente que se ha empoderado tanto que me dice, voy por mi meta y ahí es donde yo los motivo. Eso que tú plasmaste en un papel de lo que tú quieres alcanzar está del otro lado del camino. Ujú. Y la gente atraviesa y de manera consciente al siguiente, llegan al lado extremo, que no es un extremo largo, son alrededor de 4 metros o menos. Ujú. Y la gente dice, oye, no pensé que tuviera ese poder interior para hacer ese caminar. Y al final, la sensación que me han expresado es, esto lo hice sin saber, como tú lo mencionabas, hay gente que lo hace incluso hasta de manera inconsciente, no sabe cómo es que dio el primer paso, pero al dar el paso ya la sensación los hizo reconectar con esa meta, reconectar con incluso ese miedo, que ahí el miedo los impulsó a decir, bueno, voy por la meta, y cruzaron o rompieron la tabla desbloqueando esas creencias limitantes. Y la sensación es una sensación de empoderamiento que la gente dice, voltean hacia atrás y dicen, caminé todo eso con los pies desnudos Ujú. y lo pude hacer. Y ahí es donde cuando la gente dice, meses después me contactan y me dicen, oye David, esa experiencia, cuando la viví a lo mejor con una negociación con un cliente o me cambié de empleo y sentí que no iba a poder, me reconecté con esa sensación caminando sobre el fuego y me di cuenta que lo pude hacer y cambia la forma de ver la situación, la perspectiva Ujú. cambia porque es una sensación de satisfacción de que yo puedo y tengo las herramientas para poder hacerlo. Hablabas de prepararlos, conocer un poco de ellos previo a hacer la dinámica. ¿Cómo los preparas o cómo les haces saber todo lo que pueden hacer? ¿A base de una plática, a base de meditación, a base de otra práctica? ¿Cómo es ese previo a hacer la dinámica que comentaste? Hacemos una plática, exactamente, platicamos un poco sobre ese proceso de todas las medidas de seguridad también, porque Ajá. se lleva todo a cabo con medidas de seguridad Sí, sí. y sobre todo en esa plática previa se les dice, bueno, vamos a sembrar una intención antes de estar ellos frente a las brasas de fuego. A ellos mismos yo los llevo a ese momento en donde ellos mismos siembran una intención antes de encender el fuego y ellos mismos, esas metas o bloqueos, en el caso de la gente lo visualiza más bloqueos que están queriendo dejar, se siembra una intención en ese fuego y la gente se empieza a conectar a través de esa intención y se les menciona que esto es un proceso en el cual todo está grabado en el inconsciente, esos miedos solamente existen en el inconsciente. Fuera de ello, no hay un miedo materializado. Ujú. Entonces, es una plática previa, se les explica, se les va acompañando y, y se les ayuda a que visualicen esas metas cumplidas y que esos bloqueos son solamente una emoción creada por el inconsciente. Y así es la preparación que vamos teniendo y cuando llegan a ese momento en el cual ya conscientemente están visualizando esa meta y ese caminar de manera positiva, créeme que la gente que no lo ha hecho es porque quizá a lo mejor tenga más bloqueos que necesite trabajar, porque esto no es para toda la gente. La gente que está preparada lo siente, dice, Ujú. sí, sí quiero caminar. Y quizás a lo mejor le falta un poco más de preparación, algún acompañamiento más específico para que la siguiente ocasión se sienta más seguro. Hay gente que ha pasado hasta incluso Sí, sí. 3, 4, 5 eventos así y que no se han decidido. Hay que trabajar un poco más a nivel inconsciente y cuáles son esos bloqueos, pero hay gente que desde la primera vez que nunca han caminado sobre brasas y que dicen yo lo quiero experimentar, sin dudarlo dicen lo hago. Y lo hacen. Y lo hacen. Y al final la sensación es una sensación, digo, incluso cuando yo lo hice, la sensación fue, yo al principio también tenía miedo, dije, Ajá. camine por ahí, me van a
quedar ampollas y ya no voy a poder Sí, los caminar al siguiente pies, día los pies. pero al final al cabo el resultado, o sea, los pies, todo, hay cicatrices o marcas a base de eso, o cómo pasa el resultado de eso, ya hablando físicamente, no pasa Físicamente. nada, no hay dolor ni nada. Me imagino que cuando lo haces no sientes dolor durante el proceso. Al final al cabo, ¿cómo es el resultado? Hablando de, pues bueno, me dejó una marca o algo, o sea, De todo hecho, normal o cómo. de hecho la preparación física incluso tiene su proceso, incluso que lo deben de hacer Ajá. instructores certificados, Ok. como lo soy yo, que llevan Ujú. todo el proceso de cómo preparar una cama de brazos de fuego. Ok. Lleva su preparación previa Sí, precisamente sí. para que cuando la gente pase, se les explica que la palma, perdón, la planta de los pies es una planta de los pies, es un área de nuestra piel de lo más duro. Ujú. Y que cuando uno pasa por esa cama de brazos de fuego, aparte de la preparación, hay una reacción, no una reacción, sino una cuestión química que en nuestro cuerpo, al momento de que tú pasas sobre las brasas de fuego, no pasas sobre el pie seco. Te humedeces el pie y lo que pasa es que se genera una capa de protección, como Ujú. cuando, por ejemplo, cuando tú o las mamás que planchaban ropa o las abuelitas en el pasado y que lo que hacían era mojarse el dedo Ok. y verificar si estaba Sí, ya sí, caliente. sí. Ese proceso que hacían las abuelitas o las mamás de tocar la plancha caliente cuando se mojaban el dedo con saliva, Ajá. es exactamente el mismo proceso. Nosotros los pies están mojados, húmedos, y al momento de caminar es exactamente lo mismo. Caminas y no sientes ese contacto directo, sin embargo la brasa está ardiente y tú caminas y cuando llegas al siguiente extremo vuelves otra vez a refrescar el pie para poder darle al cuerpo esa sensación de frescura. Y la gente cuando termina dice, oye, yo no sentí nada, ni siquiera, o sea, sentí que iba caminando, pero no sentí calor, no sentí nada. Aparte del trabajo inconsciente que se hace, la preparación previa, pues también es la parte física, como te digo, que la gente visualiza que ya está cumpliendo ese caminar. Entonces, sí, físicamente no hay ese daño, primero por la preparación y segundo por la cuestión de ese cuidado que los instructores tenemos, que estamos certificados, Ujú. para que la gente al momento de caminar no tenga esa pues que se lastime a nivel físico, que es la primera creencia. Ay, me voy a quemar los pies y al final voy a tener ampollas y Ajá. no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí, y por ejemplo, caminar sobre esa dinámica que describes, ¿sería el mayor grado de dificultad o reto para la persona que quiere, digamos, ya conectar consigo mismo y tener esos bloqueos eliminados? O también hablabas de quebrar una tabla. Eso también, por ejemplo, es totalmente diferente. Sin embargo, también implica pues un esfuerzo físico, una preparación. ¿Hay una diferencia entre esas dos acciones o simplemente las aplicas para darle variedad y al final y al cabo lo que importa es del sentido que le da a la persona de animarse a querer hacerlo? Claro. Hay una preparación, de hecho, la caminata sobre brazos de fuego sería como yo lo digo que es como la cereza en el pastel. Ajá. La rotura, por ejemplo, la rotura de una tabla de madera con la mano sin lastimarse, es una preparación para que la gente vaya empezando a visualizar con algo más, pues más sutil o algo menos como impactante, por así decirlo. Ujú, sí, sí. Sin embargo, la visualización es la misma de decir, bueno, visualizar que este es un bloqueo y voy a ir a romper esa creencia limitante, ese bloqueo que me está ahorita en este momento frenando. Ya cuando la gente, después de este acompañamiento que yo llevo, ya cuando la gente la llevo hacia la caminata de brazos, la gente ya va preparada, además de la cuestión de ese conversatorio, Ajá. ya va preparado también. Si pude romper una tabla, bueno, estoy seguro que voy a poder caminar sobre brasas. Ajá, sí. Entonces es un preparativo previo y ya cuando la gente logra
ese segundo paso de caminar sobre fuego después de haber roto una tabla, dice, bueno, esto es pan comido, ¿no? También depende de qué tanta apertura tenga la persona, porque si traes un patrón donde no permites que la información entre, que pasa gente que está tan bloqueada que dicen, bueno, no creo en eso, esto creo que no es posible. Sin embargo, cuando vienes con una apertura y traes pues, esa mente abierta, Ajá. incluso el inconsciente está más receptivo a poder desbloquear esas creencias. Y obviamente después de un evento como este, hay que seguir trabajando para poder fortalecer lo que pudiera quedar ahí que no se ha desbloqueado. Sin embargo, como te lo comentaba, es un preparativo de una dinámica como la tabla a los brazos de fuego para que es un proceso gradual. Sí, que la persona idealice, ya, Claro. ya crucé este paso, voy a ir al siguiente y así Ajá. gradualmente, digamos, haciendo esas habilidades que me permita el cuerpo y la mente humana sincronizarme y poder, pues, hacer lo extraordinario, porque Claro. al final y al cabo caminar sobre unas brasas, independientemente si son fuertes o no, o inclusive si haces ciertas dinámicas, ciertos ejercicios para protegerte y hacerlo pues un poco más fácil, el sentido del valor de ejercerlo, eso es indudablemente pues conecta contigo mismo y es como se sincronizan y obtienes las ganas, ¿no? De hacerlo, que es lo más importante y que muchas veces pues te bloqueas y destacas de que es imposible o muchas veces en tu vida no haces otro tipo de acciones, también las dejas pasar por esa misma necedad, ¿no? Que piensas que eres incapaz de poder experimentar otro tipo de dinámicas, sí, de esas situaciones que se te presentan al día a día y si no conoces o no empiezas a investigar, me pasa mucho porque pues lo relacionas, o sea, todo es como una mezcla, ¿no? Tu interior, si te vas relacionando un poquito de las doctrinas que se aplican en diferentes partes del mundo, ya ves, o sea, indudablemente cuando me dicen voy a quebrar una tabla, dices, no, pues voy a ver la película como de no sé, karate, ¿te recuerdas la de Karate Kid, donde el maestro, por ejemplo, decía el tema de meditación, el tema de conectar y al final al cabo terminaba quebrando, pero no una, sino cinco o hasta Sí. tabiques, ladrillos. Y uno lo decía, bueno, es una película, pero me imagino que así como se muestra en en la proyección cinematográfica, puede pasar, o sea, puede ser real dependiendo también tu nivel de conexión que tengas contigo mismo, ¿no? Me imagino, o sea, así como puedes hacer quebrar una tabla, al final al cabo, si sigues practicándolo y sintiendo esa seguridad, puedes quebrar hasta como salen las películas, hasta 5 o 10 tal vez, o un material más rígido, ¿no? También puede pasar, dependiendo cómo lo vayas practicando y cómo se termine adheriendo esa doctrina a tu día a día, supongo. Sí, claro. Incluso todo esto nos da confianza a uno mismo. Incluso dentro de lo que cuando yo empecé con todo esto, me fui ya a un nivel más avanzado. Ahorita tengo el nivel 2 como instructor Ajá, de firewalking y de dinámicas de alto impacto. sí, Y precisamente es un proceso donde se ve, donde vas herramientas más avanzadas, como tú lo mencionabas, técnicas donde ya puede uno romper o caminar distancias más largas. ujú, sí, sí. Y esto es lo que el resultado final, por así decirlo, es esa confianza en uno mismo que a veces duda uno mismo de querer hacer las cosas o que puede hacer las cosas. Y cuando nos apoyamos de estas herramientas de alto impacto y el firewalking, nos está comprobado que la gente se siente más en confianza con ellas mismas, siente más seguridad para poder tomar decisiones, resolver Ujú, situaciones complicadas, que pensaban que por ningún motivo podían alcanzar. Quizás gente que tenía miedo al emprendimiento a veces dice, no, es que el emprendimiento, dejar un empleo donde estoy recibiendo ingreso cada 15 días de manera segura y ahora irme al emprendimiento
me voy a tener que ver difícil en cuestión de económica. Un salto muy arriesgado, dicen. Un salto arriesgado. Sin embargo, hay gente que ha pasado estos procesos, ha dicho, si ya pude vivir estas dinámicas y me sentí que lo pude hacer, esa sensación la voy a trasladar hacia el emprendimiento, voy a ir por mi sueño, voy a emprender algo que me gusta. Y empiezan, quizás a lo mejor sí van a enfrentar algunos obstáculos, algunas dificultades como cualquier emprendedor. Sin embargo, confían en ellos mismos, se sienten seguros en ellos mismos y los pasos que van implementando son graduales. Y eso ha ayudado a gente también incluso a tener confianza. Incluso hay gente que ha hasta, no nada más emprendimiento, a lo mejor se ha lanzado a emigrar a otro país o hacer actividades que no pensaba que iban a hacer, incluso hasta deportes extremos, ¿no? Que gente que ha hecho deportes extremos, sí, ya caminé sobre brasas, sí, de fuego, ya me voy me voy a animar a hacer otras actividades que quería hacer y que no ¿Se no me puede sentí. catalogar como peligrosa ese paso, saltar ese paso, digamos, a ir indagando o subiendo gradualmente ese nivel de confianza? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Hay un límite? Porque y me imagino que, obviamente, como lo mencionas, va gradualmente tomando esa confianza, esa seguridad contigo mismo, pero llega un momento donde también tienes que analizar también esa objetividad y mirar tu alrededor y decir, bueno, estoy aquí, pero voy a dar el siguiente paso, pero tengo que estar como también como esperarme o no simplemente dejarlo todo a mi confianza o a mi conectividad que tengo con mi ser. O sea, ahí llegas hasta ese punto o siempre es como que, bueno, me quiero animar a esto, voy buscando esto nuevo, esto, o cómo la miras tú. Yo lo veo como siempre hay que estar en ese proceso de autoanálisis, de decir, bueno, esto que estoy logrando, ¿qué me está dejando en cuestión de lo que quiero lograr, de aprendizaje con lo que quiero lograr en mi día a día, en todas las áreas de mi vida, sin ir a una en específico? Sin embargo, hay que estar todo lo que estamos adquiriendo de conocimientos, de desarrollo en el cual vamos creciendo poco a poco en nuestro caminar, tener un autoanálisis, porque a veces gente que se va a un extremo en el que a veces se causa adicción y ahí es donde ya se rebasa la línea donde deja de ser algo normal y decir, bueno, estoy haciendo todo esto porque quiero vencer miedos para alcanzar un objetivo. Ya cuando se vuelve una adicción de decir, yo quiero hacer todo lo que tenga que ver extremo, pero no sé por qué lo estoy haciendo, ahí es donde ya nos perdemos, ¿no? Mientras tengamos esos espacios de autoanálisis y decir, estoy realizando esas actividades porque tengo la intención de romper esos miedos, esos bloqueos y dar pasos firmes en mi crecimiento personal, en mis metas. Y eso es lo que tenemos que estar, hacer un alto de tiempo en tiempo para poder analizar. ¿Sigo por el buen camino? ¿Estas son las herramientas? ¿O ya me estoy desviando y me estoy yendo a algo que me está desorientando de mi objetivo? Entonces, siempre es bueno hacer un autoanálisis y una autorreflexión cada vez que queremos alcanzar una etapa nueva o adquirir una herramienta nueva. ¿Cuál es el motivo por el cual estoy adquiriendo esta herramienta nueva para mi crecimiento personal? Que ese es el principal objetivo, ¿no? Tener esa capacidad de reacción contigo mismo y poder entender cómo van funcionando los engranes pues, así lo veo yo, como es de esta vida. O sea, están los engranes a tu alrededor, lo miras como ese método, así lo veo, y que, bueno, mírate alrededor y checa esa capacidad que tienes de analizar y poder dar esos pequeños pasos o grandes o tomar esos riesgos, pero ¿cómo lo catalogarías como riesgo? Porque al final al cabo, si haces algo con cimientos firmes y sabes lo que estás haciendo, pues no lo puedo decir como riesgo, sino como pues un nivel más en ti mismo que va perdurando y que vas descubriendo cosas nuevas. Porque pues no muchas personas tienen esa capacidad, ¿no? De decir, bueno, estoy aquí y estoy en mi entorno, está pasando esto, ciertas circunstancias que me permiten estar aquí, me mantengo aquí o estoy buscándole para poder, digamos, superarme en todos los aspectos. El inmigrante, ¿cómo lo catalogarías gradualmente la dificultad?
hablabas del firewalking, caminar sobre brasas, hablabas de romper ciertos objetos, gradualmente pues te vas capacitando, vas subiendo de nivel. La persona que migra, o sea, es una persona que tiene la mentalidad a la misma que camina sobre brasas, que rompe una tabla con sus manos, o cómo tú miras esa perspectiva de los individuos que buscan inmigrar, que buscan entablar ciertas nuevas experiencias en diferentes países ajenas a la cultura donde crecieron. O sea, porque también hablábamos al principio de ejercer ese cambio distinto, ya sea solo, en pareja o en familia, pero pues también hay ciertos riesgos. Sin embargo, me imagino que previo a moverte también generas ese conocimiento, análisis interno para poder procesar lo que puede pasar y las circunstancias que te vas a, pues que vas a vivir en otro lugar, ¿no? Y sin ciertos soportes que puedas tener a diferencia del lugar de origen, ¿no? Definitivamente el inmigrante está, yo considero que está más abierto a experimentar nuevas situaciones. Como lo comentábamos hace rato, cuando eres inmigrante vienes con esa mentalidad de decir, bueno, pues voy a empezar desde cero y voy a arriesgarme a trabajar en algo que Ujú. desconocía, ¿no? Y esto que estas actividades que pudieran considerarse riesgosas, porque son actividades de impacto y que nos hacen salir de nuestra zona de confort, Sí, sí. se asemeja mucho al proceso de inmigración, porque si bien es cierto, nos arriesgamos a dejar todo en nuestros países de origen. Vemos gente como yo, que yo vendí todo, mis autos, casa, Ajá. todo. Y hay gente que prefiere llevarla más conservadora y dejar algunas cosas todavía en México o en Ujú. sus países de origen, en el caso mío en México. Pero sin embargo es algo riesgoso que al final de cuentas trae un beneficio mayor que si me quedo en mi zona de confort y solamente estoy pensando todo el tiempo, ¿y será que voy a poder ser exitoso en Canadá? ¿O será que esta herramienta me va a aportar algo de valor? Entonces, esa cuestión de tomar el riesgo y salir de la zona de confort es al final, en mi experiencia, muchísimo más placentera en cuestión del resultado positivo que nos deja. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo emigré aquí a Canadá, yo tenía, pues había mil y un miedos de Ajá. si iba a encontrar una estabilidad igual que la que tenía en México, si me iba a ir bien económicamente, el lenguaje. Y cuando yo viví estas experiencias, estas dinámicas de alto impacto, incluso caminar sobre brazos, pues, me pasó lo mismo. Dije, realmente lo voy a hacer. Ajá. Sin embargo, vinieron muchos pensamientos. Dije, bueno, si ya emigré, lo puedo hacer. Y si ya asumí este riesgo y salí de mi zona de confort, lo voy a poder hacer. Y yo creo que el inmigrante está más abierto y, y con esa mentalidad de decir, bueno, pues si ya estoy aquí y ya me las vi difíciles para adaptarme, voy a buscar también la manera de salir de mi zona de confort y mejorar como persona. Y está más abierto a explorar diferentes alternativas para crecer y dar pasos firmes hacia donde Ujú. quiera uno llegar la meta final. Sí, sería válido para un inmigrante, por ejemplo, poder pensar o cerrarse un poco a lo que comentábamos estando en otro país y moviéndote de tu lugar de origen, de tus pensamientos, tus costumbres, familia, cultura. Ser un poco más abierto definitivamente, porque me ha tocado escuchar o gente puede venir y conservar ciertas, digamos, creencias o ciertos pensamientos arraigados al lugar de origen. Sin embargo, pues sería válido todavía en estos tiempos poder tener esa mentalidad no tan abierta que a lo mejor probablemente te pueden llevar a un mal resultado en un futuro si sigues conservando, si sigues siendo un poco conservador en la parte mental de estando en un país totalmente diferente y sobre todo que hay es multicultural, Ujú. puedes ver de todo tipo de personas, trabajos, experiencias. Actualmente las redes sociales, el internet, pues hay una era digital que ya está revolucionando las mentes de todo el mundo.
¿todavía sigue siendo válido o cómo la miras tú? Porque al momento de ser un poco de cerrado puede ser como perjudicial en el ambiente, en el aspecto de, pues, de emigrar. Y pues al momento de emigrar es como decimos coloquialmente, agarrar el toro por los cuernos y no tener miedo a nada si se te presenta, por ejemplo, cierto ofrecimiento, cierta oportunidad para poder tener pues esa experiencia, ¿no? De vivir ciertas cosas con inmigrantes o con gente de aquí que lleva ya años nativos de acá. Definitivamente todavía existe gente que continúa con esos patrones o esos paradigmas pues podría decirlo, del pasado, ¿no? Ajá. Que si bien es cierto, esos patrones o esas creencias También se le llamarían bloqueos, ¿o o no? esos bloqueos también que vienen de cómo nos educaron. Sin embargo, nadie nos dijo que teníamos que continuar con esos patrones. O sea, nosotros tenemos la habilidad de decir, bueno, yo quiero romper esos patrones porque no me convencen al 100%, no los siento como míos. Esas son las personas que logran salir de esa zona de confort y hacer cosas diferentes. Sin embargo, también hay personas que quizás por desconocimiento de cuál sería el camino adecuado para poder hacer esos cambios, Ujú, sí. continúan haciendo lo mismo que hacían en sus países y que al momento de emigrar se adaptaron, pero no hicieron esos cambios que quizás a lo mejor si los hicieran el resultado sería diferente. Y eso tiene mucho que ver también en la esencia de la persona, qué tan abierta está a hacer esos cambios, que como te mencionaba, muy pocas personas están abiertas a hacer esos cambios. Las personas que han decidido hacer ese cambio y empezar a hacer giros en sus vidas son las que han visto quizás negocios prosperar, Ujú. han visto heridas personales que han sanado incluso relaciones que fueron relaciones quizás que tuvieron un impacto fuerte del pasado y que no les dejaban vivir el presente de manera óptima. Pero también hay casos donde la gente prefiere mejor quedarse así por ese miedo y desconocimiento. Y ahí es donde yo entro a ayudar a la gente cuando encuentro esas personas y que se acercan conmigo, que quieren hacer cambios. Es donde digo, bueno, vamos a empezar a ver cuáles son esas creencias, esos bloqueos, de dónde vienen. Si son tuyos, porque fue de una experiencia que viviste, o fue porque así tus papás o tus abuelos, tíos o familiares te dijeron que así era, pero si estás abierto a ver que a lo mejor la realidad es diferente, porque uno puede crear su propia realidad en base a nuestras creencias. Si tenemos unas creencias que no son mías, que son de mis padres, pues voy a crear Ajá. una creencia, una vida como las de ellos. Sí, sí, y que por ejemplo yo me cuestionaba mucho y empecé a entender un poco más sobre el tema de la realidad y el tema de las costumbres, el tema de las ideologías que vas arraigando durante tu crecimiento en la familia. Vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un país donde fue controlado por ciertas televisoras y que el contenido que se manejaba ahí, nuestros padres crecieron y nuestros abuelos crecieron con ese contenido visual y audiovisual que generaba pues la televisión, la radio, estaba manipulado por esas masas poderosas, las personas que tenían el poder y manipulaban a la gente cierto contenido que salía y uno se lo creía, entonces fue como creciendo ese árbol torcido, por decirlo así. Si lo miramos ahora en retrospectiva de que, bueno, ya nos damos cuenta y Claro. uno trata de hacerle, darle cuenta a la familia, a las personas nuestros papás, que crecimos de una forma errónea, porque las ideas que se transmitían era para controlar a la gente a beneficio de las personas que estaban en el poder en ese entonces, en los medios de comunicación, en este caso hablarlo, porque no hay que dejar un lado que para la gente clase media baja, que es la que sostiene a México y al mundo, pues eran controladas por ese tipo de contenido que Ujú. salía. Si salía en una novela que el amor era así, eras pobre, venía un muchacho rico, una mujer rica, se enamoraba de ti y no existían las clases sociales, no pasaba nada, podía pasar. Es totalmente falso. Si nos vamos a la realidad, todo se rige a base de diferentes
clasismo de diferentes acciones, diferentes perspectivas a lo que te trataba de vender los medios de comunicación, que así fueron como crecieron nuestros padres y que fue como la semilla que todavía siguen conservando algunos, otros ya se la quitaron totalmente, se dan cuenta que en verdad, por decirlo así, fuimos engañados por parte de ese poder, ¿no? Y también a través de la ignorancia de uno mismo, que se fue creyendo todo lo que se plasmaba a nuestro alrededor. Es muy interesante, ¿no? Y cómo creces, pero también es también muy difícil querer quitarte todo eso y lleva también un proceso, me imagino, porque es un nivel de capacidad de entendimiento que tienes que pues persuadir, que tienes que entender para saber de que creciste en un entorno pues totalmente diferente, ideas erróneas, tal vez la cultura también no las modificaban a través no las sabían llegar bien. Y en este caso de México también puede pasar en la mayoría de los países latinoamericanos que prácticamente se rige como mismo y pues es como también es algo pues muy interesante y a la vez complicado saber de que pues tienes que otra vez llenar tu mente, procesar nuevas cosas, ahora sí como resetear lo que traías antes y entender lo que viene lo que viene por hoy, ¿no? Y que empezar a formar esos cimientos a buena base, ¿no? Firmes, con ideas y con pues perspectivas de otro nivel, ¿no? Más entendibles y más claras y menos polarizadas, ¿no? Definitivamente es algo que hoy en día, o más bien, sí, yo diría que de unos 4 o 5 años para acá, ese despertar de conciencia que escuchamos por todos lados en las redes sociales y en los medios de comunicación, es exactamente eso, la gente que ha despertado y que ha Sí, sí. visto esas creencias de esa manipulación, que ha visto, yo sé que hay otras alternativas, esto no es la panacea de decir, así tiene que ser la vida. Ajá. Y ese despertar de conciencia, la gente que se ha cuestionado, bueno, y si hago las cosas diferentes, obtengo resultados diferentes. Y muchos científicos de nombre, como Albert Einstein, siempre lo decía, nomás que en aquel momento, pues todo era muy secreto, ¿no? Y ahora Ujú. últimamente, de unos 5 años, 10 por acá, es cuando todo esto se ha empezado a hacer más público y todo esto que se mencionaba hace muchas décadas, tiene una razón de ser. O sea, si yo quiero obtener un resultado diferente, pues tengo que desbloquear o dejar esos paradigmas y patrones que a mis padres quizás a lo mejor los llevaron a donde están ahorita, porque en ese momento era lo que vivían ellos, eso, y los llevó al éxito. Hay que evolucionar y la cuestión vaya la redundancia, de cuestionar si eso es para mí o no, y si yo quiero lograr cosas diferentes, pues tengo que hacer cosas diferentes. Es lo que la gente que se ha despertado y ha empezado a cuestionar y ha empezado a analizar los medios de comunicación, la comunicación como tal, que es de esas televisoras o radiodifusoras. Y es lo que la gente que está despertando, la gente que está haciendo cambios y que está logrando hacer movimientos para ayudar a la demás gente, son esas personas que están empezando a cuestionar que eso que en el pasado yo viví no es el 100% de la realidad. Yo puedo crear una realidad diferente. Y esto es en base a las creencias. Si yo cambio mis creencias, voy a poder pensar diferente, romper paradigmas y patrones y bloqueos para poder crear una realidad diferente. Ujú. Que es lo importante, ¿no? También mencionabas del coacheo, de saberle saber a la gente. Actualmente con esta revolución digital y con todos los conocimientos que prácticamente ahorita el Internet o las fuentes de información ya confiables, la mayoría de ellas pues ya te arrojan a montones toda la información, uno trata de captarla, de procesarla y de canalizarla durante pues el día a día y tú ahorita, por ejemplo, todo este debate mediático sobre pues el coacheo, la neurolingüística, neurociencia también, que es muy importante, conocerte a ti mismo, inclusive también
pues en cómo entender a la vida a través también de la filosofía. El coacheo, pues yo en el nivel deportivo, en otros rubros también se usa bastante para poder, digamos, ser motivacional, pero al final al cabo se le relaciona con eso, motivacional también, es la palabra que se le adhiere, que es la que soporta el sustantivo, que es el coacheo, o cómo tú lo descifrarías. El coacheo es más, como tú bien lo mencionas, en el área deportiva, pues se ve con esa unidad que le da el coach al equipo para llevarlos a alcanzar una meta en específico. A lo mejor ganar un campeonato, ganar una liga, dependiendo del deporte. Tiene su similitud con el coacheo a nivel de desarrollo personal. El objetivo que se busca en el coaching como tal en el desarrollo personal es llevar a la persona a que alcance esa meta que está buscando, Uh-huh. que encuentre esa respuesta a través de una serie de preguntas claves donde se hace que la persona que está siendo coachada, que en este medio del coaching se llama coachee, encuentre esa respuesta para poder hacer cambios en su vida y que esos cambios lo lleven a alcanzar su sueño. Como en la cuestión del deporte, el coach lo que hace es pues poner al grupo en esa serie de entrenamientos que tienen un objetivo común, que es alcanzar un campeonato o un partido en particular. Uh-huh. En el coaching de desarrollo personal, el objetivo es el mismo: acompañar a la persona para que llegue a ese destino final, encontrando ese cambio a nivel interno, y que la persona que era antes cuando empezó el proceso de coaching a la persona que llega a la meta en específico que quiere alcanzar la persona sea una persona que tiene más herramientas para poderlas usar en diferentes situaciones en la vida. Entonces el coaching de deporte se asemeja al coaching de desarrollo personal con la cuestión de ayudar a la persona a alcanzar esa meta que quiere lograr en su vida. Estaba mirando, por ejemplo, en las redes sociales, en tu cuenta, que hablando del coaching personal, entabla ciertas relaciones con otras disciplinas para poder tener un mejor servicio o un mejor enfoque a base de las personas. Hablabas de la terapia de Reiki, que es una terapia japonesa, destacabas. Básicamente es, ¿cómo describirías? ¿Me puedes hablar un poco de eso, de la terapia de Reiki? Que ya tengo un conocimiento leve porque también Luzma, que es una también que practica esa dinámica, por decirlo así, uh-huh, también es fiel a esa práctica. ¿Tú igual la ejerces? ¿Hay una diferenciación o prácticamente es la misma base? ¿De qué parte? Es la misma base, de hecho, como tú mencionas, es una técnica japonesa, energética, y son herramientas que te permiten no nada más conocer la cuestión física, de nuestro cuerpo físico. Además de nuestro cuerpo físico, tenemos el cuerpo energético. Ajá. Y esta técnica japonesa permite balancear y sanar también esos centros energéticos que se conocen como chakras, que son esos centros energéticos que todos tenemos a nivel principal a lo largo de toda nuestra columna vertebral. Y esta técnica japonesa, además de ser una herramienta para equilibrar esos centros energéticos, también es una técnica en la cual la persona, cuando la experimenta, pasa por un proceso de relajación también. Yo esta técnica también la combino con la gente con la que trabajo el coaching, a medida de también que la persona experimente no nada más la parte conversatoria y de acompañamiento en la sesión de coaching, sino también que a nivel energético sienta también esa sensación o tenga ese equilibrio energético que a veces cuando no lo hacemos con un objetivo en particular, que en el caso yo lo combino porque si la persona quiere alcanzar una meta en específico y estamos trabajando la cuestión emocional y mental, la parte energética con Reiki es un complemento muy, muy... o sea, se llevan de la mano muy bien el coaching y el Reiki en cuestión de poder también sanar a nivel energético esas heridas que estamos trabajando a nivel inconsciente,
para poder tener de manera integral una sanación que nos lleve de manera integral a cumplir la meta. Entonces yo los combino los dos, y porque así como los combino para ayudar a la gente, así Sí. fue como yo empecé también cuando lo integré para yo poder salir de situaciones complicadas en mi vida. Utilicé el Reiki, fui también parte de una sesión de coaching con coaches que me ayudaron a salir adelante, terapias para cuestión personal. Y por eso decidí aplicarlas ahora con la gente con la que se acerca conmigo para poder ayudarlas a alcanzar el siguiente paso en sus vidas. También destacabas el yoga, ¿no? Que es una parte también importante en conectar. Yo nunca lo he practicado, sin embargo, sí hago ciertas dinámicas parecidas a eso. La verdad que no es parte de la cultura de uno mismo, de que muchas veces se declina a empezarlo por tiempos, porque haces otras actividades también físicas que muchas veces, no tengo tiempo, o trabajo, también hago esto, pero es importante. Yo como que lo he tratado de hacer y sí, o sea, todo el proceso que requiere, pues también es muy benéfico para poder, es un complemento también, ¿no? Que haces y que puede servir y para tener esa, pues esa conexión también, por decirlo así, que el yoga básicamente es también transportarte en tu interior o cómo indagas dentro de esa disciplina. O sea. Claro que sí. El yoga, precisamente la palabra yoga en sánscrito, que es el lenguaje muy antiguo en el cual está escrito muchas de las posturas de yoga y ¿cómo se llama? Escritos antiguos de la India. El Sí, yoga sí. significa unidad, y es la unidad de tanto la parte física como la parte espiritual. Y precisamente el yoga lo integro yo para poder hacer esa referencia a la cuestión física, no nada más trabajar la parte energética, trabajar la parte emocional, sino también trabajar la parte física. ¿A qué me refiero? En el yoga se trabajan posturas donde se busca tener esa conexión con la respiración, tener mayor flexibilidad para que los músculos tengan ese funcionamiento óptimo, incluso la columna vertebral. Cuando trabajamos el yoga se trabaja también posturas donde le damos sanidad a la columna vertebral, y se dice dentro del ámbito del yoga que una persona que tiene una columna vertebral flexible es una persona que tiene una salud física mejor que alguien que tiene una columna que es más rígida, en cuestión de flexibilidad, en cuestión de quizá, algunas posturas que incluyen o que mezclan torsiones, que eso va ayudando a que nuestra columna vertebral tenga la postura natural, que no sé si tú te has fijado, pero gente ya de edad adulta o ya tercera edad, la tendencia es que empiezan a inclinar los Sí. hombros hacia el frente, y se empieza la columna a jorobar y nos Ajá. empieza a salir la jorobita atrás. Sí, sí. Lo que pasa es que el movimiento de la columna no se ejercita, y el yoga permite tener ese movimiento también a nivel de la columna vertebral, de las cervicales, para poder darle ese movimiento a la columna, y que cuando vamos creciendo y llegamos a edad avanzada, la columna siga teniendo esa movilidad y pueda seguir soportando todo nuestro cuerpo. Y el yoga es una disciplina que ayuda mucho, no nada más a nivel de la columna vertebral, sino a todos los músculos, ligamentos, tendones, a que tengan un movimiento y que tengan un óptimo trabajo y que tengan una salud física. Y que también podría describir como una liberación, ¿no? Porque al momento de estirar tus músculos, al momento de tratar de ser flexible, como que liberas una tensión y esa tensión pues se va convirtiendo en carga al día, a lo largo de tu día y por eso uno mismo también se va dando, yo también fue como que tratando de indagar más por eso mismo, porque al momento de tener cargas, te acostumbras a tener ese peso en tu cuerpo y puedes vivir toda tu vida prácticamente de esa manera. Sin embargo, te das cuenta de que cuando empiezas a liberar todo eso,
dices, ¿dónde chingados estaba o qué chingados estaba haciendo que no, que estaba totalmente adaptado a esta, pues muy pesado el Ok. cuerpo, todo, los músculos, las articulaciones, como le mencionaba, las espaldas también, pues tiene mucho que ver y indudablemente yo también la catalogo como saludable porque muchas hay deformaciones, malas deformaciones en las personas que uno crece con cierta, en la columna, no todos crecemos con una columna recta, Ujú. hay ciertas coberturas, Curvaturas. curvaturas, sí, que van, que naces con esas. Y fue como que yo cuando empecé como a ir con un amigo que son fisioterapeutas y que se especializan en eso, pues dices, no, pues no tienes una curvatura, pero así naciste, no quiere decir que esté mal, Ujú. porque hay personas que inclusive tienen una peor, que ya ocupan tratamiento, inclusive ya terapia más, más, más complicadas o más específicas, ¿no? Pero a lo que sí te das cuenta es que es una liberación de energía, ¿no? Así lo catalogo yo, así me di cuenta yo cuando así lo sintió mi cuerpo. Muchas veces, como te digo, te adaptas y vives tu día y no te das cuenta de que lo pesado que estoy arrastrando día con día y esos músculos se vuelven tensos, te llenas de estrés, de angustia, ansiedad también te puede provocar, ¿no? Si no sabes cómo lidiarlo. Y también la parte física del cuerpo pues, es muy importante porque pues está compuesto por ligamentos, por, por, por tendones, por músculos. Los músculos pues también llevan ahí, pero tienen macronutrientes que también hay que saberlos cómo pues lidiar para crear esa cuestión física y estar también en forma y tener ese rendimiento de día con día, ¿no? De hecho, sí, fíjate que esto que mencionas es exactamente en el caso mío me ha ayudado a la práctica del yoga, a liberar esas tensiones y como tú bien lo Ujú, decías, las cargas que traemos en nuestro cuerpo son cargas que vienen de eventos que no hemos soltado en nuestra vida y que las seguimos cargando y que aunque hacemos un trabajo quizás a nivel terapéutico, hacemos un trabajo de sanación emocional y mental, el físico también hay que trabajarlo, también hay ujú, que liberar esas tensiones y el yoga te permite a nivel corporal en todos nuestros músculos y extremidades, tanto brazos y piernas, cintura, y todo nos permite liberar. Incluso lo que me ha permitido a mí, incluso en el yoga, es conectar también con algunos músculos que ni te imaginabas que pudieras conectar desde las pantorrillas, que a veces dices, bueno, las pantorrillas todo el tiempo las utilizo porque voy caminando, sin embargo, con el yoga te das cuenta que hay ujú, músculos que realmente no, conscientemente no los trabajas de manera específica y el yoga te ayuda también a conectar con todo el cuerpo en general, a aislar, decir, ahora voy a poner más tensión en estos ujú. músculos porque necesito más fuerza para estas posturas. Y también otra de las cosas que ayuda el yoga es también a poder sincronizar la respiración con las posturas y los movimientos. Y eso nos va a ayudar también a poder manejar de manera óptima el flujo de aire que entra en nuestros pulmones y no quedarnos a veces cuando vamos realizando otras actividades fatigados porque no tenemos aire, porque no tenemos un buen control de la respiración. Y el yoga también ayuda a eso. Ujú. No, que me di cuenta, yo por ejemplo empecé a procesar al momento de hacer la práctica del ejercicio que hay una neuroconexión del cerebro con el músculo. Es de que, ok, voy a trabajar cierta parte del cuerpo, las pantorrillas, los cuádriceps, la espalda, pero tienes que prepararte no solamente física, sino también como hacerle saber al cerebro que vas a trabajar esa parte del cuerpo para poder tener una eficiencia, ¿no? Muscular y al final un rendimiento, un resultado, pues al que lo quieres llevar. Me di cuenta de eso porque llegas, te apartas un poco, te alejas en un cierto tiempo determinado por X circunstancia y regresas de nueva cuenta y es como que pierdes también esa conexión de tu cerebro con la parte del cuerpo y dices, bueno, estoy haciendo el mismo ejercicio, pero no lo siento igual el trabajo. Y dices, cabrón, si te das cuenta, te empiezas a dar cuenta y te empiezas a buscar
a informarte porque sabes que no solamente es llegar y hacer el brazo Sí. o nomás doblar, estirar, no, si tienes que crear esa interconexión también para poder tener el trabajo adecuado y evitar otros percances que pueden ser lesiones, pueden ser ejercicios mal trabajados que pueden repercutir, ¿no? Ligamentos, tendones que al final y al cabo se convierten en lesiones y vives toda tu vida con eso. Y si no sabes, puedes estar entrenando, puedes hacer la misma práctica física, pero si no hay esa conexión con tu cerebro, pues tu cerebro no va a entender cuál es lo que quieres trabajar y va a mandar señales a otros músculos de que estoy trabajando esto, Sí. pero no es el objetivo, ¿no? Es también importante esa parte que muchos pues la descartan, ¿no? O sea, no solamente por trabajar ese ejercicio físico quiere decir que repercute solamente movimiento muscular, también ese movimiento también interno del cerebro, no sé cómo se le llama, pero es parte de la conexión que tienes que crear. Me di Cla- cuenta porque me pasó y era como que, hey, pero yo le tengo que mandar señales al cerebro también para hacerle entender de que voy a trabajar este músculo porque estoy trabajando Ujú. otro que no está entendiendo que quiero trabajar ese y no está creando esa conexión para poder ya empezar ese trabajo, ¿no? Muy De, interesante. de hecho, la conexión cuando estás realizando este tipo de actividad en esta disciplina del yoga, realmente, como tú mencionas, hay que estar conectado con el momento presente y poderle dar la instrucción a la mente consciente de decir, voy a enfocarme en esta postura que el beneficio es en este músculo en particular o en esta sección de músculos en particular para que el trabajo sea más óptimo y el trabajo sea más efectivo. Porque cuando estamos haciendo el X o Y postura de yoga, es a veces muy fácil perdernos tanto en el enfoque de la postura, más aparte la respiración y a lo mejor hay más músculos involucrados, pero siempre hay uno principal. Y cuando ponemos el enfoque en el músculo o en la postura que tiene o el objetivo de la postura, fortalecer cierta zona o darme flexibilidad a otros músculos, es exactamente un trabajo mental, un trabajo donde ponemos a trabajar las neuronas, a enfocarlas en el trabajo que se quiere lograr. Y es muy fácil que a veces las personas se pierden y ahí es donde vienen las lesiones porque la postura está mal hecha y a lo mejor la sostuve por mucho tiempo cuando debería haber sido un periodo más corto. Entonces ahí es donde también como instructor de yoga la responsabilidad es ayudar a las personas a que se enfoquen en la postura correcta, cuál es el beneficio de la postura para que lo Ujú. puedan percibir, lo puedan sentir. Sí, y le terminas dando el valor que Exacto. es, porque no es como que, güey, ponte esta pesa o agarra esto y empieza como a hacer el ejercicio. O sea, se mira simple y muchos muchas personas lo infravaloran por decirlo, por mirar que el movimiento es prácticamente pues fácil, otros no, pero si te das cuenta y empiezas a profundizar, hay una conexión por parte de Ujú. tu mente, de tu cerebro, y que eso pienso yo que es el skill, la habilidad que te la más importante, ¿no? Que para poder ya entenderlo y que eso te lleve a hacer otras prácticas más extremas o totalmente diferentes, pero pues ya sincronizado tu mente con tu cerebro vas a poder ya hacer ejercicios y vas a poder llevar pues a otros límites, ¿no? Tus capacidades físicas que también son importantes. David, pues muy interesante lo que implica todo el coaching, ¿no? Adapta doctrinas de diferentes partes, Ujú. diferentes categorías y que es como una mezcla, termina siendo, ¿no? Lo relaciono mucho con la MMA, las artes marciales Eh, mixtas, que tienen poquito de box, tienen poco de karate, tienen poco de otras disciplinas de pelea y bueno, rescatan lo mejor de todo y empiezan a crear una disciplina fuerte y al final y al cabo las combinas y te das cuenta que se pueden combinar y las efectúas en tu día a día
y sin duda alguna puede ser un factor benéfico para que hagan pues tu vida más fácil y entenderla de otra perspectiva también, ¿no? De hecho, esa es una buena analogía la que acabas de mencionar ahorita con el MMA, porque efectivamente eso es lo que yo hago con mis disciplinas. Integro Ajá. diferentes disciplinas, como las que ya he mencionado ahorita, el Reiki, el yoga, el coaching, para precisamente, y las dinámicas de alto impacto, para ayudar a la gente a encontrar ese camino, ese propósito que están buscando en el mundo exterior y que no se han dado cuenta que ese propósito está dentro de ellos. Entonces, así como el MMA combina las diferentes disciplinas, lo mejor de cada Ujú. una con el objetivo de poder tener Sí, esas sí. herramientas, es exactamente lo que yo hago con el coaching. No, y es lo que lo hace también atractivo e interesante, porque no es la misma de que tú vayas, por ejemplo, ya al salón, al box, como se le llama, y vas a hacer prácticamente todos los días lo mismo, se vuelve monótono y a Ujú. la vez, pues, desistes, declinas del trabajo, porque, pues, también la parte creativa es muy importante y saber sincronizarlos, porque, pues, puede haber, hay muchas formas de sincronizar ciertos trabajos, doctrinas, que lo importante es saberlas hacer, ¿no? Tener la capacidad de cómo encajarlas y ofrecer ese servicio, que es lo que haces y la verdad que es muy interesante porque pues ahorita actualmente es lo que a la gente le interesa, más que nada tener esa versatilidad, que es lo importante para poder tener pues la eficiencia de la vida, porque si nos ponemos a pensar un poco, pues la versatilidad no sabes lo que se te va a presentar mañana y hay que tener la preparación para saber cómo, pues, cómo actuar a la hora de ese día, ¿no? O sea, pues es lo que la gente le gusta y lo que la gente busca, ¿no? Hoy en día, tener esa, pues esa variedad, ¿no? Ese portafolio de cosas para aprender también, porque pues sin duda alguna el aprendizaje se lo llevan ahí, ¿no? Claro, es tener un abanico también de posibilidades donde la gente puede también eh, elegir, dependiendo de lo que esté buscando, cuál es la herramienta, cuál es la disciplina dentro del abanico que yo tengo que le puede servir. Y afortunadamente todo esto que yo hago lo he probado conmigo porque antes de poderlo ofrecer a la gente yo lo he hecho conmigo. Entonces puedo decir que todo esto que funcionó conmigo y me llegó a dar el siguiente paso en mi vida. Estoy convencido que si la gente quiere hacer cambios y transformar sus vidas, con el acompañamiento que yo puedo ayudarles, estoy seguro que pueden alcanzar sus metas. Ujú. Sí, actualmente, por ejemplo, ¿dónde ejerces los cursos o las dinámicas? ¿Hay un lugar en especial para invitar a la gente y que sepa un poco más? ¿Tú las reúnes en un cierto lugar específico o cómo es ahí la parte de conectar con la gente, de ya verlos? Bueno, para conectar con la gente, lo hago en mi departamento. Tengo un espacio dedicado a poder ahí atender a la gente. También doy sesiones en línea. Si alguien quisiera, por ejemplo, en la cuestión de iniciarse en la meditación, iniciarse o tener una sesión de Reiki, también doy sesiones en línea. Y cuando es presencial, lo hago en mi espacio. En mi departamento tengo un área dedicada a eso. Y cuando hago eventos presenciales, también hago eventos presenciales grupales. Ahí sí yo rento un espacio y dependiendo del lugar, Ujú. no tengo un lugar físico, pero rento un espacio para hacer eventos grupales donde ayudo a la gente a nivel grupal, además de uno a uno. Vas a tener un evento, ¿no? Este próximo, a finales de septiembre. Sí, es correcto. Tengo un evento que el título del evento se llama Alcanza cualquier meta, que es un evento que precisamente voy a acompañar a la gente durante un día Ujú. completo, son 12 horas, Ah, ok. primero a que identifiquen esos miedos, esos bloqueos y ayudarlos a que creen un plan de trabajo de manera interactiva ¿Será para un poder. lugar especial en una parte diferente de la ciudad o aquí mismo en Montreal? Es en un chalet que está Ah, alrededor de 1 hora y media, 1 hora 20 minutos hacia Magog. ok, ¿Por qué ok. lo decidí hacer ahí? Primero, para estar en contacto con la naturaleza, un lugar aislado de todo el ruido de la, Ajá, de sí. la ciudad. Y además, porque como vamos a hacer algunas dinámicas vivenciales, pues es más fácil tenerlo al exterior. Entonces va a ser en ese chalet que te digo está como a 1 hora y media de aquí de Montreal. Y voy a acompañar a la gente a crear ese plan de trabajo, a que vivan esa experiencia de transformación y
ahí es donde invito a la gente a que si quisiera hacer esos cambios, esa transformación y alcanzar metas que ahorita sienten que no están avanzando, este es uno de las oportunidades que invito a la gente a que aprovechen. ¿Qué otro consejo le darías a los inmigrantes, a la gente que está por venir o que ya están instalados aquí, que se sienten un poco, digamos, estancados, porque el estancamiento sin duda alguna puede llegar a suceder? ¿Qué consejo tienes 12 años viviendo aquí? Tú ya has pasado por ciertas experiencias. ¿Cuál sería tu punto de vista para ofrecer a las personas que nos están mirando y que pues están por llegar a este país que sigue con las puertas abiertas, con ciertos regímenes ya de pues ciertos estándares para poder ya aceptar a cierta población? Pero pues indudablemente la población latina va a ser una de las más fuertes, pienso yo, próximamente aquí en Canadá. O sea, ¿qué podrías decirle? Yo les podría recomendar que primero tener paciencia, porque es como una carrera, como un maratón. Hay que tener paciencia en el cual se van alcanzando los pequeños pasos de manera sostenida. Y segundo, que si tienen la intención de emigrar o ya emigraron y ya están de este lado y quieren hacer algo diferente y sienten que lo que están viviendo actualmente no es lo que tenían idealizado, que se acerquen a un profesional que pueda ayudarles a encontrar ese camino. Yo estoy en la mejor disposición de poder ayudar a esas personas que sienten que están ahí bloqueadas a poderles ayudar a encontrar ese camino. No, interesante. David, pues muchas gracias por caerle aquí al podcast. Muy interesante la plática. Gracias. La verdad que pues es un tema muy amplio, es un tema que si profundizas pues te puede llevar mucho tiempo en poder entenderlo, porque sabemos que la mente es una herramienta bastante poderosa que tiene el ser humano y que uno no se imagina las cualidades o las cosas que puede ejercer si sabemos conectar con ella, el cuerpo, la mente humana. Actualmente pues hay una información bastante valiosa, hay personas que están ofreciendo como tú lo haces también, que están pues guiando a la gente, invitándolas a tener una conexión y por ende pues también a tener un mejor estilo de vida, que eso es bastante valioso. La verdad que te felicito por hacer esa atractiva pues escuela, por tener esos servicios que son muy buenos, son bastante versátiles, que ahorita actualmente pues a la población me atrevería a decir que eso es lo que estamos buscando, esa baraja, ese portafolio que nos permita, bueno, estamos por escoger, tenemos las herramientas, tenemos las TICs para poder buscar información y tenemos a las personas que nos ofrecen esas posibilidades para poder elegir y tener un desarrollo más profundo a las disciplinas que queremos indagar para tener un mejor día a día, sobre todo en un país totalmente diferente, ¿no? Y el lenguaje. David, pues muchas gracias otra vez y quedamos pendientes para la segunda parte. Muchas gracias, Nacho. Sale. Pues a toda la gente que se suscriba y pues que comenten cualquier cosa interesante que les pareció del podcast, y bueno, pues también para que sigan a mi amigo David, y cualquier detalle pues estaremos al pendiente de nuestras redes sociales. Saludos y pues muchas gracias, gente. Bueno, se acabó.